Mi fuerza, yo sé que fue eso, la fuerza de voluntad y la tenacidad, la determinación de hacer esto y hacerlo bien. Y fue una etapa de combate. Yo, o sea, si tengo que buscar una imagen, yo me siento como un espartano de la película 300 combatiendo contra todo e intentando ganarte la vida. De todas formas, yo entré en manos a la obra a hacer un personaje que tenía algo muy teatral, porque era un personaje que interpretaba a otro, que se hacía pasar por otro. Entonces había un juego muy teatral en eso que a mí me vino muy bien para empezar a aprender. El camino de la interpretación siempre ha sido un camino de sabiduría, si lo sabes llevar, es un camino hacia el autoconocimiento. Y eso es lo mejor que uno puede hacer en esta vida, porque el autoconocimiento te lleva a disfrutar más, ¿no? A eso me refiero. Tú tienes que encontrar, aparte de lo que hagas como trabajo, como lo que tú haces para ganarte la vida, tienes que encontrar esa cosa que te hace feliz profundamente. Fernando Gallo, bienvenido a la Tragicomedia. Es un placer tenerte aquí y muchísimas gracias por dejarnos tu casa para poder grabar. Es un verdadero placer. Pues nada, gracias a vosotros por venir, porque sé que venís desde Murcia y bueno, muy buena tierra, pero pilla un poco lejos, entonces os agradezco a vosotros tener la deferencia de venir. Hombre, nosotros siempre que empezamos el podcast lo hacemos con la misma pregunta a todos los invitados, que es ¿qué es para ti interpretar? Pues para mí interpretar es sobre todo un camino de conocimiento. Es muchas cosas, es responder ante, o sea, actuar ante impulsos imaginarios, todas estas cosas, definiciones que hay, pero para mí sobre todo siempre ha sido la interpretación, ha sido un camino de crecimiento personal, porque al mismo tiempo que yo iba aprendiendo cosas y haciendo cursos y desarrollando habilidades para mi trabajo, eso mismo ha hecho que adquiriera otra visión de la vida. No sé si más sabia, espero que sí, pero por lo menos más compleja y más completa. Muy bien. Y ahora, Fernando, si tuvieras que describirte ante alguien que no te conoce, ¿cómo lo harías? Bueno, como un ser humano con mucha curiosidad por la vida y por cómo funciona el universo y, y disfrutando de este viaje que me ha tocado. Muy bien. ¿Y tú ya de pequeño eras tan curioso? Sí, yo creo que siempre. Además, yo he sido el menor de cinco hermanos y mis hermanos mayores eran bastante más mayores que yo. Me llevo, pues creo que 10 años con el anterior. Entonces, siempre he jugado mucho solo en casa, aunque tenía amigos en el colegio y tal, pero hay una gran parte de mi vida de niño jugando ha sido jugando solo y eso ha hecho también que me interesara por cosas y que creara una costumbre de jugar solo, que eso tiene mucho que ver con actuar. Totalmente. Porque estás generando mundos imaginarios, que es lo que hacemos cuando actuamos, ¿no? Además, de verdad. Y sí, siempre he sido muy curioso. La verdad es que he sido una persona muy inquieta. He tenido muchos estímulos en mi casa desde que era muy pequeño, porque a mi madre le gustaba mucho la música y el teatro. Me llevaba al teatro a ver espectáculos y yo mismo empecé a hacer teatro muy jovencito, con 7 8 años, a aprenderme poesías y a hacer teatro en el grupo de teatro del colegio. Entonces tenía esos estímulos, había un gran gusto por el arte, por el cine, mi padre me llevaba mucho al cine, era un gran amante de la literatura, mi padre, con lo cual había libros en casa y, en fin, he tenido un montón de estímulos desde la infancia que me han hecho eso, pues darme cuenta de que el mundo era un sitio muy rico, ¿no? De que había muchas cosas interesantes que ver y además había un gusto en mi casa por el cine y por los buenos programas de televisión y por la comedia. Había siempre estas citas semanales para ver tal serie o tal programa. Hoy ponen no sé qué película y era como algo especial, ¿no? Que se valoraba mucho, era algo Sí. extraordinario.
Ahora no tanto, ¿no? Antes salía en el periódico, ¿no? La programación de la televisión. Claro, pues, sí, sí. Y tú te mirabas el periódico a ver hoy qué echan. Esto, pues esto se ve esta noche en casa, ¿no? Claro, y es que no había tantos canales como ahora. Ahora es que hay tal cantidad de cosas y de plataformas que te pierdes, ¿no? La verdad Pero que sí. entonces no había 4 cosas que ver. Mm. Y si había, yo qué sé, pues el documental de la semana que era El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, Claro. pues lo ponía los viernes. Y los viernes yo sabía que después de llegar del colegio tenía un rato para jugar o para hacer deberes, lo que fuera. Y luego yo creo que eran sobre las 9:30 de la noche, después del telediario, ponían El hombre y la tierra, y entonces nos sentábamos todos en el sofá mientras tomaba el bocadillo que me había hecho mi madre para cenar, que me solía hacer un bocadillo como de chorizo al horno con Buah, una cosa muy rica, buah. muy sencilla pero muy rica. Y para mí eso era, en fin, la culminación de la semana. Madre mía, estarías deseando que llegara los viernes, ¿no? Claro, y era pues ver aquellos documentales impresionantes, era increíble. Y compartirlo en casa pues con mis padres y mis Claro, hermanos, eso era un momento muy agradable. desde luego. Y has dicho que tu madre era una persona a la que el teatro y la cultura le gustaba mucho. Mm. mm, y eso ella te lo impregnó cuando tú eras pequeño. ¿Cuál sería el momento en el que tú, siendo pequeño o a lo mejor ya un poco más mayor de adolescente, dices, joder, cómo me gusta hacer teatro, cómo me gusta interpretar? ¿Tienes algún punto en tu vida que digas tú, aquí? Em, Mira, yo fui a un colegio que, aunque era un colegio de curas, el colegio de La Salle, había mucho interés cultural. Y había varios hermanos, los hermanos de La Salle no son curas, pero son como frailes, se Sí, denominaría. Pero eran muy abiertos para lo que era un colegio de curas, eran muy abiertos y había, en aquella época, cuando yo era pequeñito, había una gran efervescencia del fenómeno folclórico en Castilla y León, ¿sabes? sí, Entonces había muchos cantos regionales, bailes, había guitarra, tenías posibilidad de hacer teatro, en fin, un montón de actividades, aparte de las usuales actividades deportivas, ¿no? claro. Entonces, bueno, cuando se planteó esa posibilidad de hacer una actividad, a mí me pareció muy interesante. Y empecé a hacer teatro, ya te digo, desde pequeño. Hacíamos obras infantiles con 8 o 9 años y a partir de ahí empecé a generar un gusto por recitar poesía, que lo hacíamos pues en la función de Navidad o en la función de fin de curso. Claro. Yo tenía como mis números, mis recitados, mis cosas y la verdad es que funcionaba muy bien, a la gente le gustaba mucho y eso me hacía muy feliz. Así que le fui cogiendo el gustillo y lo empecé a disfrutar mucho. Qué bueno, qué bueno. Y ya pasando tu etapa, empezaste a crecer y es verdad que empezaste a estudiar Derecho. Sí, hice 2 años de derecho porque bueno, pues es un poco lo de siempre, ¿no? La familia quiere que tengas un trabajo fijo, que estés bien, que no sé qué, tal. Entonces, de las opciones que tenía, la que me pareció que era más polivalente era derecho, pero enseguida, en cuanto entré ahí, vi que aquello no era lo mío. Primero Claro, porque no me interesaba lo más mínimo. Yo lo que quería hacer era estudiar teatro. Pero claro, aquello en mi familia no estaba nada bien visto, era una marcianada, porque una cosa es que hiciera cositas de teatro en el colegio y otra cosa es que me dedicara a ello. ya, Y yo era un buen estudiante, entonces como que a mis padres no les entraba en la cabeza que alguien que sacaba sobresalientes y que tenía muy claro. buenas notas y que tal, de repente desperdiciara su vida, ¿no? Haciendo una cosa así. Entonces hice 2 años de derecho, luego aparte hacía otras cosas, mi hermano tenía un par de negocios de hostelería y yo trabajaba ahí, o Ah, sea, vale. empecé a trabajar, a hacer cosas bastante jovencito y, y bueno, se fue generando esa idea y yo tenía 2 hermanas, o sea, tengo 2 hermanas que en aquel momento eran muy peleonas, muy luchadoras y me dijeron que no que tenía que dedicarme a lo que yo quisiera Claro, porque me veían mal, me veían infeliz, me veían perdido y la verdad es que esa fue una decisión muy importante en mi vida. Y además es que me lo tomé muy en serio porque empecé a estudiar arte dramático y entré a saco y me fue muy bien desde el principio. De hecho, el primer año que empecé a estudiar en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, hice mi primer trabajo profesional, que fueron como sí. 200 y pico bolos haciendo Romeo y Julieta con el Teatro Estable de Valladolid. O sea Wow. que, y compaginé la escuela con
con el estar de gira. Y, en fin, eso me salvó. ¿Y cómo te surgió esa oportunidad de estar en el Teatro Estable de Valladolid haciendo Romeo y Julieta? Pues se hicieron unas pruebas y me presenté a las pruebas, me eligieron y entré. Ah, joder, qué fácil. ¿No? Y qué bien que también den Es la que, oportunidad a los chavales de la Escuela de Arte Dramático. claro, bueno, es que Juan Antonio Quintana, que era el director del Teatro Estable de Valladolid, era un tío muy potente, o sea, es Sí. un tío que luego ha hecho audiovisual, ya falleció desgraciadamente. Tiene su hija Lucía Quintana, continúa un poco con su tradición interpretativa, además es una actriz maravillosa. Y en ese momento en Valladolid había como 10 grupos de teatro independiente, pero profesionales, Sí. con lo cual había un movimiento de cosas, la gente necesitaba, había contratación. Teníamos, de hecho, el Teatro Corsario, por ejemplo, era un grupo de teatro que tenía como 30 personas en plantilla, o sea, estamos hablando de un momento muy bueno del teatro. Y en Valladolid pues funcionaba muy bien y el Teatro Estable pues era un sitio sobre todo de aprendizaje. Para mí fue como una especie de compañía escuela, Ya. porque no solamente era actuar, era montar y desmontar una escenografía de 3 pisos de andamio con estructura de madera. Había que trabajar con los técnicos de los distintos teatros, con la complejidad de algunas, o sea, los técnicos en aquel momento no es como ahora que quizá hay como, no sé, una profesionalización, una estandarización de ese trabajo. Entonces no, entonces los técnicos eran como los dueños y señores de los teatros y eran muchos de ellos señores que llevaban trabajando toda la vida y que no les tocaras las narices con que tal y cual. Entonces había que no solamente hacer un trabajo de cargar, descargar un tráiler, sino además gestionar de manera política, con mano izquierda, siendo amable, pero siendo firme, si necesitabas clavar o no, si necesitabas que te bajaran una vara o te pusieran no sé qué o te hicieran... En fin, había que... Sí, Y fue un aprendizaje maravilloso. que más que aprendizaje de interpretación como tal, era más un aprendizaje de trabajo y de De vida. esfuerzo y de vida. De vida, sí, sí, por supuesto, de interpretación también, porque Sí. era formar parte de un espectáculo grande, además no sé cuántos éramos de elenco, pero íbamos en gira, pues no sé, como yo diría que 14 personas entre actores y técnicos. ¿Y tú qué personaje hacías? Hacía Benvolio. Ah, mira, muy chulo, muy chulo. Vale, y ya luego cuando terminaste la escuela, estuviste durante 10 años trabajando en teatro independiente, haciendo mucho teatro, y ya luego vino el salto a manos a la obra. Sí, sí, en esos 10 años hice de todo. Eh, Hice desde espectáculos de humor en bares a teatro clásico, teatro griego, o sea, teatro grecolatino. Hice un espectáculo de comedia del arte con mi propia compañía, trabajé en Qué el guay. teatro estable, en el teatro de cámara de Madrid de Ángel Gutiérrez, un maestro Sí, ruso. Eh, Trabajamos, o sea, teníamos 3 obras de repertorio. muy bien. Tenía un teatro estable en Madrid y hacía el maestro de danzar de Lope de Vega, el pabellón número 6 de Chekhov y luego un recital de poesía. Qué bueno, qué bueno. Y en fin, esos 10 años fueron de eso Sí, y luego trabajando con Teatro Guirigay haciendo teatro de calle. qué guay. ¿Y qué fue el mayor aprendizaje durante esos 10 años haciendo teatro? ¿Cuál dirías que fue? Habrá muchos, pero si La tuvieras que voluntad quedar con y uno. la lucha, porque era una lucha, o sea, disfrutaba mucho con lo que estaba haciendo, pero fueron 10 años de batirme el cobre de una manera muy bestia, haciendo muchas horas, trabajando mucho, aprendiendo mucho, haciendo todos los cursos que podía y fue una etapa de combate. O sea, si tengo que buscar una imagen, yo me siento como un espartano de la película 300 combatiendo contra todo e intentando ganarte la vida, porque al principio me ayudaban mis padres, al comienzo, cuando empecé a ir a Madrid y tal, pero luego ya sobre todo por dignidad y por punto Claro. honor, pues yo lo que quería era ganarme la vida y lo conseguía, pero a base de trabajar muchísimo en muchas cosas distintas, comiéndome la cabeza, buscando proyectos, en fin, pues como está la gente que empieza, pero
Bueno, fue muy positivo porque fue también, yo entendí desde el principio que tenía que pasar todo eso por formarme, Ya, por estudiar, por trabajar con buenos maestros, para seguir creciendo. Y aparte de trabajar, pues aprendí mucho. muy bien. ¿Y qué consejo le darías a la gente que seguramente esté pasando ahora mismo por el mismo proceso que pasaste tú? Algo que al Fernando de hace, tendrías ahí 20 años o 20 y poco. Sí, bueno, y en la pelea ya pues tendría pues 24, Sí, 26. 20. ¿Qué consejo le darías a esa gente que estaba en esa misma situación que tú, que a ti te hubiera gustado saber? Es que fíjate, cuando yo tengo consejos, pero más generales, y empecé a hacer, o sea, tengo como tres consejos porque Bernard Hiller, uno de mis maestros, me invitó a una de sus clases y me dijo, ¿qué consejos darías? ¿Qué tres consejos? Y bueno, a partir de ahí yo empecé a pensar, pero mira, los consejos es que es complicado, porque la vida de cada uno es diferente. Y yo sigo dando clase porque sobre todo actúo, esa es mi tarea, pero doy bastantes cursos, masterclass, talleres, en fin. Y es que hay tanta diferencia en cómo cada uno de los alumnos o alumnas acomete lo que están haciendo, que lo de los consejos es muy complicado. Yo diría que lo más importante es encontrar la fuerza y el por qué estás haciendo lo que haces. Porque si encuentras ese porqué y esa fuerza interna tuya, que no es la mía es la mía, la tuya será la tuya y la de los que nos están viendo, cada uno tendrá un motor interno. Encontrar eso, ¿cuál es el motor para hacer esto? Porque lo mismo en ese proceso de búsqueda te das cuenta que no, que lo que quieres es hacer otra cosa o no sé. Pero si Sí. de repente encuentras una justificación y un motor potente y profundo, el resto de las cosas saldrán. Harás lo que tengas que hacer, te dirigirás a donde te tengas que dirigir. Entonces no, yo creo que el consejo mayor es ese y la tenacidad, pero es que esa es mi manera de ser. La manera de ser de otro, pues es otra. Y Claro. lo mismo no tiene tenacidad, pero tiene mucha capacidad social o es alguien muy simpático, extrovertido y eso también ayuda mucho a manejarse en el mundo. Es que no lo sé, cada uno tiene mi fuerza, yo sé que fue eso, la fuerza de voluntad y la tenacidad, la determinación de hacer esto y hacerlo bien. Y de ahí apareció todo. De ahí la necesidad de formación, de ahí el trabajar con un montón de gente distinta, intentando hacer las cosas lo mejor posible, aprendiendo, intentar mejorar cada día, ¿no? Un proceso de mejora constante. También de ahí el hecho de intentar que hubiera una mejora constante, infinita en mi vida en todos los aspectos, porque me daba cuenta que ser mejor persona me hacía mejor actor. Entonces, por eso te decía al principio que para mí desde el principio fue un camino de crecimiento personal, la interpretación. Porque de hecho, o sea, empecé a interesarme por cosas que tenían que ver con la psicología, con la terapia, para mejorarme a mí como actor, pero en el proceso estaba sintiéndome más a gusto conmigo mismo, siendo más feliz, interactuando mejor con el mundo. Entonces, bueno, Qué bien, qué gran lección, porque me siento muy identificado ahora mismo con lo que acabas de decir. O sea, yo tengo muy claro que si no encuentras el por qué quieres ser actor o el por qué te quieres dedicar a lo que te estás dedicando, algo va a fallar en el camino que te va a hacer salirte de ahí. ujú, Y bueno, nada, gracias por lo que acabas de decir. nada. Y luego ya viene la fase de manos a la obra. Eso en tu entorno, en tu familia, ¿cómo se tomaron que empezaras a salir en una serie tan famosa en aquella época como era Manos a la obra? Hombre, pues fenomenal, porque era un trabajo, digamos, no tan precario como otros que había Claro. tenido. Porque incluso cuando yo estaba trabajando en Teatro Guirigay, nosotros ahí trabajábamos en espectáculos por todo el mundo, además, pero no había una fluidez de Mm, trabajo como la que tiene el resto de la gente. claro. Entonces trabajábamos lo mismo una temporada bastante fuerte. Por ejemplo, los espectáculos de calle los movíamos sobre todo desde la final de la primavera, todo el verano, porque era cuando se hacía teatro de Claro. calle, pero el resto del año no teníamos. Y esa compañía empezó a hacer espectáculos de sala después. Mm.
Entonces, bueno, pues tenía que trabajar en 6, 7, 8, 10 espectáculos al mismo tiempo y en distintos tipos de cosas Madre mía. y al mismo tiempo dar clase, empezar a dar clase mientras tomaba dar clase, empecé a dar mi primer curso de comedia del arte cuando volví de Italia, ¿no? De mi formación en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid. Y, y bueno, pues la televisión era el primer trabajo, digamos, con enjundia, ingresando cantidades de dinero importantes que me Claro, permitieron tener una vida más o menos normal, sí, comprarme una casa, en fin, y no estar preocupado de qué iba a ocurrir al día siguiente. ya ves. Luego Y, vinieron otras preocupaciones, sí, claro, pero eso como otros toda la agobios, vida. pero es que Claro, la claro. vida es un poco superar, es una carrera de obstáculos la vida, ¿no? Entonces Claro. tienes que ir superando cosas. Y interpretativamente, ¿cómo cambiaste tú? Me explico. Porque tú pasas de hacer teatro a hacer televisión, cuando creo que el código es muy diferente. ¿Cómo, cómo llevas ese proceso? ¿Cómo llevas el pasar de hacer teatro a luego pasar a televisión? ¿Cómo fue el proceso de prepararte tu personaje? ¿Cómo fue un poco eso? Bueno, perdonad que tenemos aquí a los perros. Pasa No, el del camión anunciando no sé qué vende, no te melones o... preocupes, no te o preocupes. que estamos en el campo y ocurren estas cosas. Y luego el perro se entusiasma y acompaña Claro, claro. el frutero, no sé qué, y se pone a aullar. Es normal. Bueno, el cambio pues fue muy grande. De todas formas, yo entré en manos a la obra a hacer un personaje que tenía algo muy teatral, porque era un personaje que interpretaba a otro, que se hacía pasar por otro. Ah, Entonces había un juego muy teatral en eso que a mí me vino muy bien para empezar a aprender. oye, mira. Pero sí, o sea, después de eso yo me di cuenta de que la técnica era distinta y que tenía que empezar a moverme de otra manera. Y entonces empecé a hacer talleres con Paco Pino, que era un gran maestro de la cámara, de la interpretación para la cámara. Era quizá el primer director de casting así como figura como tal que había en España. Fue el director de casting de Días Contados, donde apareció por primera vez, o una de las primeras veces, Javier Bardem, Candela Peña, etcétera, Elvira Mínguez. Y era un tío muy prestigioso y muy sabio. Y con él empecé a trabajar para la cámara, a hacer cursos específicos, porque tiene otro lenguaje, aunque hay una base creativa compartida, pero son mundos distintos y hay que trabajarlos específicamente. Vale. Y allí en manos a la obra, ¿qué fue lo que más aprendiste de tus grandes compañeros? Bueno, de Carlos Iglesias la capacidad de improvisación y la conexión con la locura, porque es un gran creador improvisador. Y luego de Ángel de Andrés, el oficio puro y duro. Era un tío con una solidez y un saber hacer y un buen rollo. Era muy buena gente, muy buena gente. Pero él era eso, un actor de los de toda la vida, ¿no? Sí, De la tradición pues de los López Vázquez, Fernando Fernán Gómez. Él había trabajado con ellos de joven, pero sí, y había absorbido esa manera de hacer, ¿no? Era un tío muy simpático también, muy canalla, y aprendí mucho con ellos, la verdad, y con el resto del elenco, ¿eh? O sea, con Carmen Rossi, que era una de las grandes actrices, o con Nuria González, o con todos los compañeros que había ahí, que eran fantásticos. qué guay. ¿Y qué diferencias ves ahora entre Fernando de cuando empezó al Fernando Cayo de cuando terminó de hacer La Casa de Papel, por ejemplo? Bueno, yo me gusta imaginarme o pensarme como una persona en constante evolución. Por ejemplo, ahora una cosa que llevo haciendo ya unos cuantos años, bueno, he escrito siempre, ¿no? Pero lo intento hacer ahora de manera diaria, nada más levantarme, mientras me tomo el primer café, lo que hago es escribir. Os recomiendo El Camino del Artista, Camino del de artista. Julia Cameron. Es un libro fundamental. Es una especialista en creatividad, es escritora, guionista, directora de cine, etcétera. Y El Camino del Artista es un libro en el que te habla de cómo esa herramienta, el hecho de escribir esas páginas diarias, ayuda a desaguar la mente y te ayuda como consecuencia a pensar de una manera más clara, a organizar tus proyectos. Y no se trata de escribir un diario, no se trata de... Es una mezcla. Yo a veces escribo sueños, a veces el sueño que he tenido esa noche, o simplemente dejo que las palabras vayan fluyendo
de lo que sea, sueños, cosas inconexas, cosas absurdas, escribo un poema o hago un dibujo y dejo que eso vaya ahí soltando. Y de repente te encuentras pues teniendo ideas claras sobre un proyecto que estás desarrollando, Claro. o sobre algo que quieres hacer o sobre un aspecto personal que de repente dices, ah, claro, es que me pasa esto, por esto estoy viviendo este momento. Es una especie de autoterapia Sí, diaria que es muy útil escribir todos los días. Entonces he ido encontrando a lo largo del tiempo una serie de herramientas que voy practicando de manera diaria, también herramientas de trabajo físico, de relajación, de meditación, que me hacen encontrarme en un sitio más calmado, más sereno, más creativo, claro. con menos tensión. Y esa es la diferencia que yo creo, o ese es el camino que estoy Sí. tomando estos últimos años, un camino hacia la calma, la tranquilidad, pero al mismo tiempo con más energía que antes y con más luz y más seguridad. Sí, muy importante tener el desarrollo personal para ti, Para mí entiendo. eso es lo más importante, porque es que en esta vida estamos para vivir. O Claro. sea, si me apuras, si piensas en lo profesional, siempre es algo secundario. Afortunadamente, yo he encontrado, como muchos de mis maestros que me llevaron por ahí, quiero decir que no es que lo haya descubierto yo, pero el camino de la interpretación siempre ha sido un camino de sabiduría, si lo sabes llevar, es un camino hacia el autoconocimiento. Y eso es lo mejor que uno puede hacer en esta vida, porque el autoconocimiento te lleva a disfrutar más de la vida, de lo que estás haciendo. Entonces, claro, para mí es importante estar en esto y disfrutar, Claro. estar sensible, conectar con tus sentimientos, con tu cuerpo, disfrutar del mundo, del arte, ir a museos, leer, ponerte en la piel de los demás, trabajar en grupo de una manera adecuada, sin ejercer manipulaciones, sin seducir o agredir a nadie, ¿no? En fin, vivir Claro. felizmente y operativamente de una manera aceptable, ¿no? Claro. Y una de las, bueno, como he dicho antes, este podcast no es solo mío, también está conmigo mi compañero Alfonso, pero no ha podido Bueno, venir un por, saludo a Alfonso que no ha podido venir. seguro, y vamos, le hubiera encantado, lo sé. Pero ha mandado preguntas también, que él también quería hacer. Y una de las preguntas que él hace es, él es muy curioso del tema del proceso creativo a la hora de crear personajes. Y él pregunta sobre tu personaje del Coronel Tamayo en La Casa de Papel, cómo se maneja tanta intensidad en un rodaje de ese tipo, cómo lo mantiene Mm. tanto creativamente, interpretativamente y personalmente. O sea, ¿te llega a afectar de alguna manera o algo? Bueno, hablo de ello en el documental que va creo que es la quinta temporada, segunda Sí, parte. sí, Ahí hay un documental en el que en Netflix, pues bueno, pues cada uno de los actores de La Casa de Papel comentábamos cuál era nuestro proceso de trabajo. Básicamente, además es que lo he hecho como taller y como curso, incluso ahora saldrá en breve en The Factor, una plataforma para ah, intérpretes, sí, saldrá en unos meses, no sé exactamente cuándo, saldrá un curso mío, un video curso online, que es análisis y construcción del personaje, en el que explico pues un poco cuál es mi trabajo por capas, ¿no? qué guay. Hay como una serie hay como todo un cuestionario muy grande de cosas que resolver, preguntas que contestar, que tienen que ver pues desde el vestuario, la plástica, el análisis del guión, el objetivo de tu personaje, el superobjetivo, dónde está tu Mm, centro de energía, cómo miras, cómo andas, cómo respiras, en fin, es que son muchísimas cosas. Pero la clave para mí es trabajar por capas, o sea, trabajo una cosa, por ejemplo, en el Coronel Tamayo había una cosa que hacía que era observar mucho. Estaba en la sí, carpa policial observando pantallas y reaccionando ante pantallas verdes con cosas que te contaban que estaban ocurriendo. Una tanqueta se está acercando a la puerta del Banco de España y entonces tú tenías que vivir y sentir esa observación. Entonces, por ejemplo, eso hice un estudio específico aquí abajo en casa, que tengo una sala de ensayo, un estudio específico sobre la observación y la reacción a distintas cosas imaginarias que iban a ocurrir o sea, sobre guión estudiado, ¿no? sí. Entonces hice un estudio específico sobre la observación y eso lo hice y luego lo dejas. Luego,
es un trabajo sobre la gestualidad. Este tipo es un militar. Es un militar, pero no es tan activo. Es un militar que ha pasado al CNI, con lo cual, bueno, le queda algo de su formación militar, pero suavizado, y eso hay que trabajarlo. Claro. ¿Cómo va vestido? Pues va siempre con un traje de 3 piezas, con lo que implica de cómo te mueves con un traje, con una corbata, con una manera de estar, Trabaja siempre con mucha gente, con un equipo de 40, 50 personas alrededor a los que da órdenes, conecta, tal, y eso te lleva a que tienes que estar, no puedes ser una persona apocada o... No, es alguien que tiene que estar abierto, que tiene que transmitir fuerza, energía, liderazgo. Entonces, cada uno de estos elementos que te estoy diciendo y otros muchos más los he trabajado por separado y luego, dependiendo de lo que hiciera, pues los iba juntando. Pum. Y todo eso, de todas formas, iba quedando cada uno de esos trabajos por capas. Si lo haces bien en profundidad, te queda. Sí. Y se añaden capas, capas y capas, y eso hace que le des al personaje la complejidad que necesita. Luego lo de la intensidad que decías, cada papel requiere lo que hay que hacer. Cuando requiere intensidad y ya está. Claro. Entonces, los personajes de los asaltantes tenían mucho juego de flashback, el pasado, historias de amor, historias familiares, pero no, la parte policial no. Estábamos ahí Sí. con nuestro objetivo y nuestra tensión, que era el caso abierto, el asalto en el que estábamos trabajando. Claro. Entonces el personaje está siempre al borde del abismo porque está en una situación de máxima tensión. Desde yo entré en la temporada 3 y hasta la quinta, segunda parte, todo es tensión. Sí. Ahora, la particularidad es dar distintos grados de tensión. Otra cosa importante es el sentido del humor, que ya el personaje está muy bien escrito por el equipo de Alex Pina, así de Javier Gómez Santander. Alex Pina es un maestro en hacer esto. Ya lo hizo en Los Hombres de Paco. De hecho, yo trabajé ahí haciendo algunos capítulos. Y él es un maestro haciendo esta combinación de thriller, tensión y sentido del humor. Y eso es lo que se pedía del personaje y eso es lo que ha hecho que el personaje funcionara tan bien. O sea, no claro, es por ego, te lo digo porque es que Claro. hoy mismo me levanto, abro mi canal de TikTok y todos los comentarios de toda la peña son frases chistosas que decía el coronel Tamayo, pero, o sea, te lo puedo enseñar. El 95% de los comentarios que hay a mis vídeos en TikTok, tengan o no tengan que ver con lo que sea, ¿no? Que normalmente lo suelo utilizar como difusión de cosas profesionales. Sí. Todos son comentarios de frases de La Casa de Papel, es alucinante. Y la gente sigue ahí, se sigue acordando. Es un personaje que, aunque era un malo, entre comillas, ha sido muy querido por esa combinación entre mala leche, tensión y sentido del humor. Se le coge mucho cariño a ese personaje. Es como que empatizan mucho con él como pobrecito, que no puede... Claro, no puede lo suyo, sufre. Y entonces claro. tiene mucho de víctimas. Es un malo que le van las cosas muy mal. Es un poco el espíritu del capitano de Comedia del Arte, que era un personaje... Es muy querido también porque es muy fanfarrón. El capitano de Comedia del Arte tiene mucho que ver con el coronel Tamayo. Es un personaje muy fanfarrón, muy violento, muy tal, pero luego al mismo tiempo, en cuanto ocurre algo, se caga de miedo, ¿no? Entonces, esa combinación es muy humorística. Y la combinación entre mala leche y sentido del humor configura gran parte de lo que es el coronel Tamayo. Claro. Y luego lo que te decía, distintos grados de tensión. No es lo mismo el que esté desesperado porque acaban de... o que esté aterrorizado por algo que acaba de ocurrir, o que de repente esté maquinando algo con mucho odio. Es que son distintos grados y distintas texturas. Básicamente se reduce a estar en lo que está el personaje y ser lo más orgánico posible en ese tipo de movida. Hoy mismo he puesto una foto que me recordó el móvil de una escena que tenía con Itziar Ituño y con Álvaro Morte, que esa fue tremenda. Fue una escena en la que les tenía encadenados a los dos y le pegaba un puñetazo, bueno, le torturaba directamente al profesor, y ha sido un rodaje súper intenso que requería súper intensidad. Y una de las cosas que más me llamó la atención del documental que dices de Netflix fue la manera en la que utilizaban la música también para prepararte tu personaje y para preparar escenas. Bueno, la música es algo que nos toca a todos. Todos escuchamos música, a cada uno le gusta un tipo de música. La música es vibración y es lo que te transmite o buen rollo, o relajación,
o energías, no sé, la gente que le gusta el metal, por ejemplo. Tengo un compañero de trabajo que tiene dislexia y que tiene, ¿cómo se llama esto? TDAH, Sí. tiene hiperactividad. Entonces a él dice que le va muy bien el death metal, que es Ah, un metal súper duro, pero que eso a él le relaja. Entonces, a la mí. música, cada uno actúa de una manera distinta. Claro. Sí, yo qué sé, a mi hija, por ejemplo, la música de meditación que yo utilizo para muchas veces estar en casa o conducir, que es una música que son vibraciones casi sin instrumentos, ni voz, ni nada, eso a ella La le pone pone de los nerviosa. nervios, ¿sabes? Entonces, hay que encontrar el punto de Sí, cada sí. uno. Pero sí, la música te coloca. Y sobre todo te coloca en sitios emocionales, que es lo que a mí me interesa de utilizar la música. Y, y me viene muy bien también el trabajo con murales. Ah, De hecho, yo lo he quitado ahora porque lo tenía, porque estoy preparando una cosa y sí. tenía fotos y en el documental ese se ve como, pues ahí, por ejemplo, la gestualidad militar, ¿no? De como dices, adelante o parar o no sé qué. Hay toda una simbología de manos Claro. que el tío utiliza porque él es militar. Entonces, cuando indica cierto tipo de cosas, no dice, oye, pues vete a cogerme un café, no, hay que hacer esto y no sé qué. No es, él no utiliza ese tipo no, él es muy certero con los movimientos que hace, utiliza puños, manos, y por ejemplo ahí utilizaba mucho la gestualidad de Hitler, ¿no? Sí. Que tiene una gestualidad de manos siempre en las fotos, es muy expresivo, muy iracundo. Y todo eso le venía muy bien al personaje. Entonces, los murales, ahí pongo fotos de un montón de situaciones y momentos por los que pasa el personaje. Mm. Pongo fotos de dibujos animados o frases. Tenía frases de Maquiavelo, de Napoleón, imágenes de Al Pacino, todo un montón de imágenes de muy diverso tipo que me inspiraban el personaje. Entonces, echando un vistazo a la pared, eso era el Coronel Tamayo, Qué ¿sabes? guay. Y eso es una herramienta muy buena. Qué bueno. ¿Y qué parte del personaje pertenece al actor y qué parte pertenece al director? Es decir, tú como actor creas tus propias versiones del personaje, pero a lo mejor luego el director te dice, oye, mira, creo que es por aquí, o es por este otro lado, o Claro, vas bien hombre. por ahí, sigue tal. Y yo creo que el territorio del director es el del matiz, el de los buenos directores. Mm. Normalmente cuando te escogen a ti para hacer un papel es porque ya han visto, si pasas un casting, que ya han visto que eres capaz de hacer lo que haces. Sí, Entonces, lo que va a hacer el director es confiar en ti y luego matizar. claro. Por ejemplo, hay muy buenos directores. En La Casa de Papel había muy buenos directores. Y yo he trabajado con muchos muy buenos, pero por ejemplo Jesús Colmenar, que era un poco el coordinador de directores de La Casa de Papel, es un maestro del matiz de cada palabra, cada cosa. Hacemos unas tomas, hay unos planos generales en los que se hace la secuencia, pum pum, se plantea, digamos que el dibujo, el boceto. Y luego ya cuando se va a los planos más cortos, empieza a matizar mucho. Mira, quiero que aquí se ve una carga de culpa, aquí necesito que te tomes un tiempo para sentir la duda que te genera esto que te acaba de decir. A ver, tal, y se iba matizando muchísimo, muchísimo. Ese es el territorio de un buen director, el de matizar, el de Vale, vale, matizar. vale. Creo que sí. Luego, es que depende de los proyectos. O sea, hay proyectos que necesitan más apoyo del director y otros menos. Por ejemplo, en teatro, ahora mismo estamos con Los Lunes al Sol de gira y el trabajo de Javier Hernández Simón es un trabajo de, primero, hacer una versión potente, de crear el estilo. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Crear el estilo de Los Lunes al Sol y luego homogeneizar el elenco, ¿no? De hecho, vamos a recoger un premio a la mejor interpretación, Ah, a los premios Pepe Struch, que lo da el Teatro Principal de Alicante, y nos dan un premio de interpretación a todo el elenco de Los Lunes al Sol. Ese ha sido su trabajo en este espectáculo de teatro. Luego, ya te digo que hay otros espacios de interpretación que necesitan directores que te dejen más libre. claro. Eso depende un poco. Vale, vale. Pero sí, sobre todo es el de matizar, el de dar ese pulido acabado Sí, final. dar libertad al actor para que haga su personaje, que lo haga suyo, y luego si hace falta dirigir algo, ahí está el director. Perfilar, colocar. Claro, vale.
Hay una cosa que dijiste el año pasado cuando fuiste a hacer la masterclass o las charlas a la Escuela de Arte Dramático de Murcia, Ujú. que a mí me llegó mucho, que es que los artistas tenemos que hacer cosas de otros y trabajar y demás, pero también tenemos que centrarnos mucho en nuestros propios proyectos personales. Sí, 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 pero eso, o sea, todas estas indicaciones o consejos que doy en este tipo de cosas sirven no solo para la interpretación. Si Sí, tú te fijas, mira, casi todas las personas felices que tú puedas conocer tienen un proyecto personal, entendido como proyecto personal. No sé, a uno hay gente muy manitas que su proyecto, el proyecto que tiene ahora es hacer un armario para una habitación que no sé qué, y claro, eso es lo que le hace feliz. Ese es su proyecto personal. No tienen por qué ser proyectos inconmensurables de una... No, hay gente que le gusta hacer maquetas, claro. o pintar soldaditos de plomo, o de repente organizar un viaje para su familia, o hay otros que su proyecto de la semana es hacer una paella el domingo para su familia y que le queden y que la... No, a eso me refiero. Tú tienes que encontrar, aparte de lo que hagas como trabajo, como lo que tú haces para ganarte la vida, tienes que encontrar esa cosa que te hace feliz profundamente. Y en el caso de un artista siempre es un proyecto personal. O sea, tú puedes trabajar haciendo el espectáculo o el trabajo audiovisual que toque, pero luego, si tú te metes en un proyecto personal, vas a hacerte feliz, a sacar lo más genuino de ti, a buscar qué es de verdad lo que a ti te gusta de esto. Y así no pierdes la ilusión, creces como artista y creces tú mismo como persona, porque además te estás generando un espacio de autoestima, de felicidad, de autogestión. De Es que es, satisfacción de contigo mismo. satisfacción, que básicamente es para lo que estamos en esta vida, para ser Claro. felices. Y muchas veces nos olvidamos, nos metemos en una vorágine de cosas y la pregunta es, a ver, ¿y a ti qué es lo que te gusta de verdad dentro de esto, de la Mm. interpretación? Pues fíjate que a mí me gustaría hacer no sé qué. Y yo intento siempre darme esos espacios. Esos espacios han sido mis espectáculos de Sí, producción propia, han sido Salvaje, La terapia definitiva, Por todos los dioses, estos monólogos o estos, más que monólogos, son espectáculos unipersonales en los que he lanzado ese proyecto personal o de repente siempre he tenido en mente que me apetecía hacer algo que tiene que ver con la poesía, porque la poesía es algo y el verso es algo que ha marcado mucho mi trayectoria. Y de repente me ofrecieron el año anterior, desde el Festival de Teatro Clásico de Alcalá, la posibilidad de hacer un espectáculo con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que es como la buah, poesía fundacional de la poesía en castellano. Y de repente aparece, ¿no? Cuando uno genera esa especie de flujo de energía, de repente la vida te da estos regalitos y dice, pues mira, ¿tú quieres hacer un espectáculo de poesía? Pues mira, qué guay. hazlo. Oye, Y entonces esas cosas aparecen, pero hay que hacerlo, sí. Porque tú imagínate, yo me dedico... No, yo es que solo trabajo en audiovisual, que hay compañeros, ¿no? sí, Pero, ostras, es que este mundo es muy amplio, hay tantas cosas por totalmente. hacer que de repente hay que hacer cosas diferentes y hay gente que dice, "Bueno, no sé, las coplas en la muerte de su padre de Jorge Manrique, pero ¿qué tiene que ver esto con otras cosas que haces? Pues precisamente por eso, porque no tiene nada que ver, quiero hacerlo. Claro que Es sí. un reto personal y fue una cosa preciosa que luego he ido y seguiré haciendo. Lo hice con la Banda Sinfónica Complutense de Qué Alcalá guay. de Henares y es un espectáculo muy breve, como una delicatessen de una hora, pero fue una experiencia preciosa para mí, preciosa. Y vas a seguir haciéndolo Sí, lo he de hecho aquí este en verano en adelante. el Festival de Montijo, lo hago así, es algo muy especial, entonces se Sí, hace claro, en sitios y en momentos muy especiales. claro. Y el año que viene lo haré con la Banda Sinfónica de Calahorra, que me han contactado, y haremos igual. Algo como Qué una guay. introducción que escribí sobre el de dónde sale la inspiración para ese poema en Jorge Manrique, cuál era su mundo en el que transcurre esa Sí, obra y la repercusión que ha tenido en los poetas posteriores hasta nuestros días, que ha sido increíble, ¿no? qué Y es bueno. algo que no sabía y que me apetecía compartir con los espectadores que iban a ver esa pieza. Entonces hago esa introducción y luego las coplas propiamente dichas. Y la verdad es que es una delicia de texto y de experiencia, y además cargada de sentido, porque es una obra que habla sobre el buen vivir y el buen morir, ¿no?
Qué chulo. Y bueno, eso es algo importante de saber. Ojalá vayas por Murcia y la hagas por ahí. Ojalá, ojalá. Vale, ya nos queda poco para terminar. Yo tengo una pregunta, que es que con todas las cosas que has hecho, creo que sé que me vas a decir que sí, que aún queda mucho, porque este mundo es muy amplio, pero ¿te queda algo por hacer? Hombre, muchas cosas. Mira, para mí el siguiente paso, yo siempre he hecho en teatro, desde bastante pronto empecé a hacer protagonistas, de distinto tipo, además personajes muy diferentes, porque en audiovisual sí que de repente haces personajes de un perfil determinado, por tu físico, en fin, por un montón de cosas. Pero este año, por ejemplo, he estrenado 2 películas como protagonista, que es algo, he hecho algunas, pero no ha sido tan habitual en mi carrera Sí. y me gustaría poder continuar ahí, porque yo creo que tengo cosas que aportar y me gusta lo pequeñito y lo matizado que es el trabajo cinematográfico, me gusta mucho y creo que estoy en buen momento para hacerlo y ya te digo, de hecho este año he estrenado 2 películas como protagonista, El Sí, Instinto y Padres. sí, Una en Murcia, por cierto, sí. con director murciano Juan Albarracín y con producción murciana Dani Campos y Twin Freaks, que son Juan y Pedro Poveda, gente estupenda. Tenéis ahí un material en Sí, Murcia, la no verdad que sé qué sí. coméis, no sé qué ocurre en la tierra, Es un paparajote, que está muy bueno y al final. pero sale gente con mucho talento. Entonces hice ahí esta película, o sea, estrené este año porque la hice hace Sí, 2, pero ese territorio me gusta, ¿sabes? El tener buenos protagonistas con los que pueda hacer desarrollo de personajes profundos, intensos, como hago en teatro, claro. pero en audiovisual. Ya tuve ocasión de hacerlo en La Casa de Papel y en otras producciones, pero creo que puedo seguir profundizando ahí. Buenos papeles potentes en cine y en audiovisual. Eso es un poco... Y continuar haciendo teatro siempre, porque es mi escuela, mi gimnasio como actor y disfruto mucho haciéndolo, ¿no? Pero me gusta ese territorio. Eso es un Qué poco guay. lo que queda por hacer. Y luego muchas cosas más, ¿no? Te decía esto del el curso online de análisis y construcción del personaje. Ahora voy a sacar un podcast que se llama Callo Largo, que es un podcast Qué chulo. hablando con gente anónima, contando vidas extraordinarias. Qué guay. Y eso me tiene bastante entusiasmado. Y bueno, muchas más cosas. Y estoy escribiendo guiones para una plataforma bastante importante. Estoy ahí con un proyecto que todavía no quiero desvelar, pero que va muy bien. Entonces, me siento en un momento muy creativo, de una creatividad muy amplia, muy esponjada y, en fin, que fluya la cosa. Me alegro un montón de que te sientas así. Ya, Fernando, estamos terminando y lo que nos queda es que nosotros siempre aquí en el podcast le hacemos responder al invitado una pregunta que ha dejado el anterior invitado. Ujú. El anterior invitado fue Pedro Fernández, que es un locutor y actor de doblaje ciezano, además de ahí de mi tierra. Y la pregunta que él hizo es la siguiente, y es, ¿tienes ganas de seguir trabajando en esto o quieres jubilarte ya? No, no, no. Yo si la vida y no sé, y el destino lo permite, a mí me gustaría seguir en esto mucho tiempo Claro. sin jubilarme, porque no. Además, yo creo que los actores, según se van haciendo mayores, van aportando un pozo muy especial que no tienes. O sea, cuando eres joven tienes otras cosas, tienes Sí, frescura, pero cuando eres mayor. A mí me encanta ver a los intérpretes mayores y creo que, o sea, yo no tengo idea de jubilarme. Sí que lo mismo, pues elegiré más, claro. pero no tengo idea de jubilarme. Yo quiero seguir trabajando en esto mucho tiempo más. Es decir, que él hizo la pregunta sin saber quién era el siguiente invitado, por eso hizo esta pregunta. Y ahora, igual que él hizo una pregunta, a mí me gustaría que tú hicieses una pregunta para el siguiente invitado la semana que viene. Pues quizá la pregunta es para ese invitado o invitada, ¿qué es lo que la creatividad ha aportado a su vida? Perfecto, me encanta. ¿No? Porque me imagino que seguís en la línea de entrevistar a gente Sí, de artes sí, escénicas sí, y bueno, pues el mundo de la creatividad es que es algo muy que repercute mucho en muchos aspectos de nuestra vida, sí, porque totalmente. pensamos que la creatividad solo es una cosa de pintar, escribir, no, la creatividad
se expresa en tu día a día, en cómo escuchas, en cómo te relacionas, en cómo vives, en cómo ves el mundo. Y bueno, Totalmente. me parece que puede ser una pregunta interesante de escuchar. Seguro que es. Fernando, muchísimas gracias Nada, por... gracias a vosotros. No, hombre, las gracias a ti siempre. Y me gustaría que, como siempre, despidieras el podcast mirando a cámara, lanzando tu mensaje al mundo, a la gente que nos está escuchando, que seguro que tiene algo súper interesante que decir. Y con eso ya terminamos el capítulo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todas y todos los que estáis ahí, los que habéis estado escuchando esta charla. Yo simplemente quiero deciros que disfrutéis, que la vida es un sitio alucinante, que es muy breve, como nos recordaba Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, que disfrutéis, que hagáis cosas que os hagan felices y que, bueno, los resultados ya se verá o no se verá, pero hay que disfrutar haciendo lo que uno hace en cada momento, disfrutar ahora, no decir, bueno, ahora trabajo mucho, ya disfrutaré después, no, hay que disfrutar ahora, disfrutar trabajando, creando, amando, así que disfrutar de la vida es lo más importante que puedo decir, yo creo. Un beso enorme a todo el mundo.